Francisco, te iba a pedir igual que estés pendiente de si alguien entra. Ok. Porque, Y para que se acuerden que se va a grabar. sí, ya está grabando. Ok, la clase pasada quedamos en el procedimiento arbitral interno en términos generales, lo que se establecía en el Código de Procedimiento Civil. Y nos quedamos con el inicio de los árbitros arbitradores. ¿Qué ocurre con los árbitros arbitradores? En principal, se refiere a dos libertades que tiene. La primera es que utiliza el procedimiento que las partes han definido, en tal caso, y lo más importante es la manera por la cual falla. Los árbitros arbitradores, ustedes saben que tienen distintos nombres en la legislación comparada. Son árbitros arbitradores, amigables componedores, árbitros de equidad, árbitros exequo et bono. Entonces, cuando tengan acceso a, por ejemplo, otras fuentes, es importante que conozcan las distintas... voy a buscar yo las distintas denominaciones que tiene. Lo importante es que, salvo que en el arbitraje doméstico un poquito más claro, la ley se remite directamente a ellos en ciertos casos, que ya lo vimos en el caso de las sociedades anónimas, por ejemplo, que en caso que los accionistas no hayan definido en el estatuto qué naturaleza va a ser el arbitraje, va a ser un arbitraje arbitrador. También hay otros casos donde define expresamente que va a fallar como arbitrador, pero en caso contrario siempre van a tener las partes que definir que esas van a ser las facultades. Cuando hablemos de facultades de árbitro, estamos remitiendo la naturaleza del arbitraje, si es un arbitraje arbitrador, si es un árbitro así llamado mixto, o si es un arbitraje de derecho. Si las partes no han dicho nada respecto al procedimiento que se les aplica, lo más propio es que vamos a estar estableciendo las normas procesales mínimas que están establecidas en el párrafo 2 del título cuarto título octavo del libro tercero del Código de Procedimiento Civil. No sé si tiene Francisco, que siempre tiene su código a mano. Francisco Camus. Van a ver que están en el 636 y siguientes. ¿Sí? Ah, eso, que el 636 era el CPC. ¿Sí? ¿Por qué? Ah, porque no está... Bueno, ok. Don Francisco, o Catrina, quien tenga a mano el código. Acá lo tengo. Ahí a la antigua, muy bien, me parece. ¿Qué artículo, profesor? El 636, ¿no? 636. Ya, el árbitro no está obligado a guardar en sus procedimientos y en sus fallos otras reglas que las que las partes hayan expresado en el acto constitutivo del compromiso. Si las partes nada han dicho a este respecto, se observarán las reglas establecidas en los artículos siguientes. Que siguen, perdón. Si ustedes se fijan, todo lo que viene del 637 en adelante son normas que lo que buscan siempre es cautelar el debido proceso, sobre todo uno de los principios fundamentales del debido proceso, que es el principio de contradicción o la bilateralidad de la audiencia, que también lo conocemos así. Entonces, 637. Ya voy. 637. El arbitrador oirá a los interesados, recibirá y agregará el proceso de los instrumentos que le presenten, practicará las diligencias que estime necesarias para el conocimiento de los hechos y dará su fallo en el sentido que la prudencia y la equidad le dicten. Podrá oír a los interesados por separado si no le es posible reunirlos. Perfecto. O sea, si vemos bien este texto, lo que nos garantiza o nos está determinando de antemano es que efectivamente el árbitro arbitrador, como principio base, debe siempre escuchar a las partes, incluso de manera separada. Ahora, es importante que esa norma tienen que considerarla de manera literal. De manera separada significa que tiene que oír a las dos partes igual, no escuchar a una más que la otra. A veces hay un error bien común, y esto también aplica para los otros tipos de árbitros, que las partes tienden a comunicarse directamente con el árbitro, por teléfono, por ejemplo. Eso no debería ser una práctica que se tienda a desechar. De hecho, hay muchos árbitros que tienden a ser contrarios a justamente que se comuniquen con ellos por teléfono, porque como se habla en un proceso, es por qué vía. ¿Por qué vía las partes se comunican con el juez? ¿Escrito?
por escrito. Por escritos, porque justamente la otra parte puede tener acceso a esa información. Y cuando tenemos acceso al tribunal de manera oral, es en el contexto de una audiencia. Eso es bastante importante. Respecto de los partidores, estos árbitros son árbitros de derecho por naturaleza, pero eventualmente se les pueden dar caracteres o características de arbitrador. Ahora, esas normas, el hecho de ser arbitrador, en estricto rigor, si me voy a lo que sería el centro, podría remitirse a la manera de resolver aquellas disputas que sean más allá de lo estrictamente el objeto partible. Por ejemplo, si hubiera incidentes, si hubiera algún otro antecedente que sea necesario resolver, porque como yo les he explicado, propiamente de juicio particional, de arbitraje, tiene muy poco, es muy mecánico. Pero es importante que lo tengan acá claro. Las partes pueden actuar... De los partidores, como característica de arbitrador es solo en cuanto al fallo, no en cuanto al procedimiento, porque igual el procedimiento está muy establecido, ¿no? Yo diría que al revés. O sea, el procedimiento es lo que se puede liberalizar, porque lo único que dice el código es que se harán audiencias orales, audiencias verbales, que es lo que llamamos comparendos. ¿Ok? La periodicidad, la naturaleza de sus comparendos puede tener distintas variables. Pueden ser, por ejemplo, hay árbitros que les gusta una vez a la semana, pero en realidad no tiene ningún sentido hacer un comparendo una vez a la semana, a menos que sea para tomar café. Sí se puede, por ejemplo, hacer audiencias por escrito, o sea, presentaciones por escrito, y eso se tramite igual como si fuera un expediente. Lo que pasa es que o sea, hay ciertas normas principales que están en el Código Civil que podríamos eventualmente modificar. Lo que dice, ya, si una de las partes quiere adjudicarse, se va a adjudicar a ella y tiene que pagar. Pero, por ejemplo, ¿cómo se tasan los bienes? Hay normas generales que dicen, mire, la va a tasar como un acuerdo, si no hay acuerdo, con un perito, pero ese perito tiene que ser un perito de la corte, podría modificar las partes. Ese tipo de antecedentes son los que podríamos modificar al momento de hacer un procedimiento arbitrador. Pero que yo diga que hay ciertas cuestiones de orden sustantivo que pudiera ser, son bastante difíciles que en la práctica ocurran, porque la mayor parte están vedadas para el partidor. Son materias que son más que de arbitraje prohibido, que son de competencia exclusiva de los tribunales superiores, perdón, de los tribunales ordinarios. Es importante. Gaspar. Una pregunta pero que es más accidental de las particiones. En la práctica, el perito en las particiones es un tipo cualquiera que en base a qué se hace el peritaje. Es un perito de las que está en la lista de los tribunales y que hace una comparación económica. ¿En base a qué determinan los precios? Hay distintas modalidades, porque, a ver, en estricto rigor, nosotros llamamos perito a quien tiene tal carácter de especialista y a mayor abundamiento están registrados en los registros de peritos para cada especialidad que llevan las Cortes de Apelaciones, ¿verdad? Ese vendría a ser nuestro concepto. Y el perito es un auxiliar o un medio de prueba que está pedido por el tribunal. No es un elemento de prueba aportado por las partes. Eso lo vamos a ver, sobre todo en arbitraje internacional se marca mucho la diferencia. Ese es un primer concepto. Ahora, ¿cuándo pedimos un peritaje? Por ejemplo, lo más común es que sea para la tasación y valorización de los bienes. Ahí puede ser, por ejemplo, un cobro de propiedades, si no quiero optar por un perito de corte, por un entendido, también podría ser, por ejemplo, en la determinación de algún daño o algún monto o el cálculo de un interés. Podríamos tener distintas calidades o requerimientos de un perito en una partición, pero lo más común es que sea para tasar los bienes. Y normalmente son gente que sabe, o debería saber. También podría ser, por ejemplo, imagínense un campo. Uno tiende a pensar, le dé un campo una cosa bien plana con cultivos, ¿ok? Pero puede ser que el campo tiene 15 hectáreas, de las cuales hay cerro, hay parte con riego, hay parte sin riego. Entonces, si yo siguiera reglas netamente numéricas, es decir, si son 15 hectáreas y son 5 herederos, la lógica me dice que tengo que darle 3 hectáreas a cada uno, ¿verdad? Matemáticamente hablando. Pero no le puedo decir a un heredero,
que la hectárea de cerro que no tiene acceso a agua vale lo mismo que la hectárea que tiene acceso a riego. Entonces, también los peritos sirven justamente para establecer lotes o hijuelas que sean equivalentes. Que eso, yo como árbitro, como perito, no tengo idea. No tengo idea de qué manera puedo valorizar más allá de decir, ya bueno, si tengo un cuadrado que tiene tanta superficie, lo divido en partes iguales, pero no funciona así en la realidad. Entonces también sirven para eso. No sé si es esa la duda o es otra cosa adicional. No, o sea, por ahí, pero mi duda más bien es de dónde sacan sus conocimientos. O sea, en el fondo, para hacer la ¿Quién los hace evalúo- peritos? ¿Cómo? ¿Quién los hace peritos? Sí, ¿qué determina que su juicio del precio de algo sea legítimo o sea adecuado a la realidad? Esa es mi duda. Bueno, aquí hay dos situaciones, porque aquí es donde quizás empieza a tener importancia cuando uno es arbitrador, árbitro de derecho, porque yo puedo determinar que el peritaje que yo decida, o sea, si lo nombra usted, por ejemplo, el perito tasador agrícola, imaginemos que usted sabe de esto, ¿ya? Las partes lo aceptan, pero podrían estar en desacuerdo y ahí tendrían que hacer observaciones. Y ahí yo como árbitro tendré que valorar esa prueba de peritos de acuerdo a las reglas de la sala crítica, que es la modalidad que tienen, que la ley estableció para la fijación de peritos. ¿Qué es lo que a mí me toca hacer, por ejemplo, si tengo una evaluación? Yo pido la evaluación de los peritos, me llega un informe, yo he visto de todo, informe de todo tipo, he visto informes que son súper detallados, como informes que son de repente 2 páginas. Y se pone en conocimiento de las partes, y las partes tienen el derecho de objetarlo, pero para poder observarlo tienen que acompañar ellos a su vez un peritaje que dé cuenta de las diferencias. O sea, no puede ser un mero, no me parece justo, nada personal, o no corresponde a la realidad, o no, no, tiene que venir con otro peritaje, y ahí se contrasta. Ahora, si estamos hablando de una diferencia de 10 versus 1, ahí tendría que hacer un tercer peritaje para saber dónde está el error, que más o menos se dirima entre los dos. Eso puede ser, eso por ejemplo, es una regla de procedimiento que yo establezco. Ahí. La segunda alternativa es que efectivamente las partes lleguen a un acuerdo de ellos de quién es la persona que los va a tasar. Y ellos califican la competencia o no. Pero también depende mucho de los criterios del árbitro a la hora de designar. Lo más conservador es que opte por un perito de la corte. Pero ahora los peritos de la corte tienen, digámoslo así, una presunción simplemente legal de que son especialistas. No tengo cómo saber, más que viendo su currículum, si son o no son especialistas, porque una persona puede tener mucho estudio, pero cero competencia. No sé si me entienden la diferencia. Puede tener mucha especialización, pero en realidad a lo mejor el perito agrónomo nunca ha visto un arado. No sé, inventándole algo. No hay un verdadero control, si se quiere, de las competencias de esos peritos que están en la corte. Otra dificultad, por ejemplo, es que los peritos son personas naturales, no son centros de estudio. Por ejemplo, lo típico en materia de construcción es que tenga el DICTUC, o el de la Chile, que nunca me acuerdo cómo se llama, el IES, o algo así, el IDIEM, que son instituciones que son técnicamente súper solventes, pero no son peritos de la corte. Entonces también depende mucho de los criterios. También, por ejemplo, en materia de arbitral, me ha tocado ser abogado parte, y el árbitro designa un perito que en realidad nadie después entiende el peritaje. Que era medio amigo de él, a lo mejor fue un gran dirigente de la Cámara Chilena de la Construcción, pero no nos aportó en nada. Entonces son ciertos problemas que hay a la hora de definirlos. Por eso también hay que conocer el mercado en que uno está. Hoy día, por ejemplo, yo tengo una partición de común acuerdo, que establecimos un procedimiento de común acuerdo, y ambos cónyuges son socios de empresas. Entonces yo tengo que valorizar cuánto valen esas empresas para definir cuánto valen sus derechos. Y hay distintas modalidades de cálculo. Y eso también necesitamos un perito para poder hacerlo. Pero así como que yo puedo decir quién le presta ropa o quién acredita que el caballero sepa, es un poco de práctica y error, pero evidentemente si tengo un perito de la corte, ese perito de la corte debería tener presente que va a saber. Y se lo digo porque me ha tocado casos donde peritos me han dado la razón, peritos de corte,
y después el tribunal, a pesar de que me dan la razón, revoca la sentencia porque dicen, sabe que no me convence el perito. Yo no sé cómo más contestarle. Me queda bastante claro, profesor. No, en verdad, me queda bastante claro el programa. Ah, ya, porque Básicamente en realidad... es un tema de confianza y de saber quién uno contrata, o sea, saber con quién uno está tratando en el caso concreto. Sí, también eso, así como hay un tema de independencia y imparcialidad respecto a los árbitros, también hay cierta independencia y imparcialidad respecto a los peritos. O sea, si tengo el mismo perito en cada juicio me encuentra la razón, es sospechoso, ¿no? Por eso que, por ejemplo, afuera se habla de testigos expertos. O sea, tenemos el peritaje, que sería este informe técnico que pide el mismo tribunal, o a partir del requerimiento de las partes, pero al mismo tiempo las partes pueden presentar sus propios peritajes. Y ese perito es contrastado dentro de un proceso. Recuerden ustedes una cosa. En materia procesal, vamos a hablar de sus conocimientos procesales que deben estar bastante frescos. La prueba de peritos se hace de cierta manera. Designamos a los peritos por una audiencia, algún acuerdo, llevamos una lista, trabajamos los primeros 2 nombres, que nunca he entendido esa regla, qué sentido tiene presentar una lista de 3 para que me borre los 2 primeros, porque significa que quiero lo voy a poner 3, ¿verdad? Y tampoco me garantiza, porque no está obligado a eso, a que elija entre los 2 residuales que me aparecen en la lista de cada uno. Nos designa un perito. Normalmente por garantía procesal va a ser un perito de corte. Ese perito después nos va a citar a una audiencia que se llama de reconocimiento, que más que nada establecer como las condiciones básicas a través de las cuales se va a practicar su peritaje, a veces lo hacen directamente en el mismo lugar, etc. Ese perito rinde su informe, y ese informe se califica como prueba de peritos. Y el Código de Procedimiento Civil establece que se va a valorizar de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Ese es como nuestro panorama general. Pero evidentemente, si yo preparo bien mi teoría del caso en materia civil o como quieran expresarlo ustedes, mis fundamentos a partir de los cuales tengo una acción, imaginemos un problema de construcción. Evidentemente yo voy a tener que haber hecho o haber mandado hacer mi propio informe para poder, uno, ponderar cuáles son los eventuales daños, porque si no, no puedo hacer una demanda en cuyos fundamentos diga que voy a mandar 1.000 millones por daño y perjuicio si no tengo un sustento. O sea, por eso yo siempre digo, hay que preparar antes la prueba. No llegar con la prueba al momento del probatorio. Ya va a ser un informe. Ese informe, cuando yo lo acompaño al tribunal, ¿es un informe de perito o no? Es un informe, podría ser un informe de derecho eventualmente, No, pero informe de derecho sobre norma de derecho. pero no sería un informe de perito. Si lo acompaño como el informe, ¿en qué consta normalmente? Hablemos Lo podría materialmente. acompañar como como un documento en el fondo. Un documento que viene de quién, Fernanda. Un documento privado de una de las partes, pero viene de... No, de una de las partes lo firmo. ¿Cómo? ¿Es una parte el perito? El perito, digamos. No. El Perito de documento está parte. acompañado por la parte y está en fondo redactado por un experto en el tema. ¿Y qué es lo que es experto respecto de las partes o del juicio? ¿Podría ser un testigo? Un testigo tiene una cierta calidad. ¿Qué es lo que es un testigo? Es que Esto es para todos, para que la pobre como- Fernanda no se lleve todo el peso de la respuesta. Podría ser como un testigo de oído, así como que es de esos que valen así súper poco, pero igual se acompaña como prueba. Pero contésteme la pregunta a todos. Micrófono abierto. ¿Usted lo va a pagar, Fernanda? ¿Le va a dar ese beneficio? ¿Qué es lo que es un testigo? Tomado conocimiento de los hechos de algún modo, y si es que son de oída es porque se lo contaron, y si es que es directo es porque presenció personalmente lo hecho. Entonces sería acompañamiento de un documento de testigo de oídas, podría ser. O sea, pero testigo, para ser testigo, primero tiene que haber tomado conocimiento de ese hecho. Normalmente, lo ideal es que sea presencial, que va a ser difícil aquí. Pero además Testigo que deponga en indirecto. juicio. Pero además que deponga en juicio. ¿Cómo? ¿Verdad? Que deponga en juicio. O sea, si ustedes llevan un testimonio de un testigo, una declaración jurada ante notario, ¿es un testigo? No. Tiene que haber sido interrogado en audiencia, ¿verdad? No es un testigo. Entonces este informe, para hacerla corta, es un documento. Un documento que viene de un tercero ajeno al juicio. Y para que yo pueda agregarlo al juicio, ¿qué tengo que tener? Acuérdense que es un documento emanado de un Hay que tercero acompañarlo con ajeno. citación nomás.
pero ya, y lo acompaño con citación, pero yo les voy a mandar una clase que vean la distinción entre documento e instrumento. Es una teoría mía, pero, o sea, que no es en realidad mía, porque viene mucho antes, pero nuestro código habla de instrumento. Pero hablemos una cosa en concreto. Este es un documento, un instrumento privado emanado a un tercero ajeno al juicio. Para que tenga valor documental, ¿qué es lo que tiene que tener? Ese tercero tiene que comparecer en el juicio reconociéndolo. Es una regla del Código de Proceso Civil y del Código Civil respecto a la organización de la prueba. Si eso no ocurre, muchos tribunales no lo van a considerar ni como documento ni como nada. Lo van a dejar fuera. Lo que normalmente uno tiende a hacer en estos casos es que junto con acompañarlo y ratificarlo, lo acompaña como testigo para que explique su documento, su informe. Pero no es una prueba de testigos. No es una prueba tampoco pericial. Entonces, eso puede servir únicamente de base, en algunos casos se ha entendido así, como presunción, como base de presunción. Pero ahí tienen, por ejemplo, un caso concreto de algo que no es, pero igual se trata de meter como algo que sí fuera, que no una prueba de testigo. Perdón, una prueba pericial. Pero netamente yo puedo contrastarlo justamente. Si, por ejemplo, vuelvo al caso de 1 a 10, si la prueba del perito, literalmente perito, formalmente perito, da un valor de 1 y la de mi técnico va a un valor de 10, netamente hay un error. Y para poder controvertir o valorar de mejor manera esa prueba pericial, oficialmente pericial, puede servir de base como presunción este otro informe, cumpliendo esos otros requisitos para que quede bien cerrado el círculo. ¿Queda ahí más claro o no? Gaspar, ¿o ya había quedado claro antes y ahora lo enredé? No, sí, quedó claro, solamente que no tenía claro que solamente el juez puede pedir el perito. O sea, el peritaje. Prueba, no, las partes lo pueden pedir. El juez lo concede. El juez lo concede, las partes lo piden, el juez lo concede, exactamente. Pero y si no se concede, hay que hacer esta triquiñuela para subirlo igual. No es triquiñuela, es una manera de actuar en juicio. Para que quede claro. Ahora, una cosa importante, volviendo al tema de los arbitradores. Como los arbitradores fallan de acuerdo a la prudencia y la equidad, la defensa letrada es menos relevante. En el sentido de que no voy a tener una desigualdad de las partes si ninguna de ellas tiene abogados. Por eso que el artículo 2, el inciso 11 de la ley 120, que es la de comparecencia en juicio, dice que en caso de que haya procesos de arbitradores, las partes podrán comparecer sin la presencia de abogados. Lo que se nos produce un problema es cuando una parte sí tiene abogado y la otra no tiene abogado. Eso puede ser un problema finalmente a la hora del derecho de defensa. Y esto es bien común, ¿saben dónde? En los juicios particionales. Vuelvo a hablar de los juicios particionales porque como es un arbitraje forzoso, hay mucha gente sin recursos que participa sin poder pagar un abogado. Ya aquí dijimos que tenían la libertad por ir los interesados y la posibilidad de operar en comparendos, o también pueden hacerlo a través de, evidentemente, escritos que se presentan al tribunal. Perdón, profesor, si una parte... Dale, Gaspar. Si una parte no tiene abogado, la CAJ, la Corporación de Asistencia Judicial, ¿no tiene que darle una? Es que ese es el problema de estos juicios. La Corporación de Asistencia Judicial, las clínicas jurídicas, la gran mayoría, porque por ejemplo la Diego Portales tiene una clínica jurídica para arbitraje y mediaciones, no presta defensa jurídica en los juicios particionales. Lo que hace la Corporación de Asistencia Judicial es tener su propio sistema de solución de controversias, poniéndoles ellos un mismo, como que, que un abogado de la corporación es el juez árbitro. Eso es lo que normalmente hacen. Esto es como el vapuleado principio de subsidiariedad que ha ocurrido, es que o las clínicas jurídicas, algunas, están tomando defensa, o la Fundación Pro Bono tiene un programa que se llama de arbitraje pro bono, donde publica el caso y algún abogado voluntario puede ser árbitro, perdón, abogado aparte, en ese caso. También eventualmente abogado puede ser un árbitro. Pero lamentablemente es un problema de este tipo de situaciones. Pero entonces no hay una solución en esos casos. O sea, si es que una parte se presenta con abogado y la otra sin,
podría alegar como que habría una vulneración de mi derecho de defensa. Yo creo que sí, pero cuando me ha tocado, lo que hago es apercibir lo que tienen que designar abogados. Y los remito a justamente los centros donde eventualmente pueden prestarle auxilio y designarle un abogado. Si eso no llega a ocurrir, bueno, el problema es que no van a tener la posibilidad de presentar escritos de una manera formal. A mí de repente me han llegado escritos por correo electrónico escaneado a mano, y hay que proveerlos nomás como sea, para justamente evitar el exceso de formulismo, porque si la ley le ha permitido participar del proceso sin abogado, hay que facilitar también el acceso a justicia. Ahí también uno tiene que tomarse estas medidas como árbitro sin caer en problema de, sin perder la imparcialidad, de poder explicarle a las partes cuando vienen sin abogado qué significa cada cosa. Porque si dicen traslado, una persona de la calle normalmente traslado, me cambio, ¿qué hago? Hay que explicarle la jerga cómo funciona. ¿Qué criterio entonces? 638, ¿quién lo quiere leer? Yo lo puedo leer. Léalo, Artículo- doña Catalina. Artículo 638. Si el árbitro cree necesario recibir la causa prueba, decretará este sin trámite. Es aplicable a este caso lo dispuesto en los artículos 633 y 634. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las pruebas de testigos? Eso es lo que quiere decir esta remisión, que no puede obligar al árbitro a los testigos a comparecer en estrados arbitrales, a poder prestar declaración, sino que deben necesariamente, si están rebeldes, hacerlo por intermedio del tribunal. Vamos viendo. La sustanciación del juicio arbitral está establecida en el artículo 639. Aquí en este caso vamos a ver que, a diferencia de lo que ocurre con el árbitro arbitrador, no es necesario que haya un ministro de fe. ¿Se acuerdan que hay una diferencia en lo que se refiere a que el código nos habla de ministro de fe, no habla de ministro de fe pública? Pero en los juicios particionales, independiente de que sea árbitro arbitrador, tienes que tener siempre ministro de fe o actuario, a un notario o a un secretario de tribunal. Lo que sí, si se optase en un caso de un arbitraje de arbitrador, perdón, por no tener un actuario, respecto a la sentencia, vamos a tener que, perdón, vamos a tener que estar autorizado por un ministro de fe, por un notario o por dos testigos. Tenemos que llevar un expediente escrito. O sea, yo aquí les muestro para que tengan claro más o menos cómo funcionan los expedientes. Esto es como un expediente arbitral así hecho por mí. Hay distintas maneras. Lamentablemente aquí tenemos que aplicar la técnica antigua, que es la costura del expediente. Entonces te van a ver mis expedientes cosidos, porque justamente yo al principio decía, pero ¿por qué los cosen? Es porque así si usaran, perdón, por ejemplo, los típicos hoyitos de la perforadora, le pueden sacar la hoja y se acabó. Aquí en esto tiene un poquito más de complejidad. Y además, por una cuestión práctica, porque el archivero judicial no les acepta expedientes si no vienen o empastados o cosidos. Entonces, es importante ese detalle. Las partes también pueden pedirle al árbitro que consigne ciertos hechos que pasen ante ellos. Y respecto de las diligencias que se hagan en tribunales ordinarios, vamos a seguir las reglas generales. A mi parecer, aquí, porque siempre una discusión si se tiene que operar por oficio o por exhorto. Si es una diligencia que debe ser practicada por otro tribunal, una diligencia debería ser por exhorto. En cambio, si es requerir una información o pedir, por ejemplo, que se remita una copia del expediente, eso puede ser por un oficio. Léanse el artículo 639 entonces. Voy a buscar agua mientras ustedes leen. Artículo 639. El arbitrador practicará solo o con asistencia de un ministro de fe, según lo estimare conveniente, los actos de sustanciación que decreten el juicio y consignará por escrito los hechos que pasen ante él y cuyo testimonio le exijan los interesados, si son necesarios para el fallo. Las diligencias probatorias concernientes al juicio de compromiso que se practiquen ante los tribunales ordinarios se someterán a las reglas establecidas para estos.
Entonces, ¿tienen dudas respecto a eso? Profesor, ¿quién en ese caso sería el ministro de Fe? El ministro de Fe, a ver, en los casos de arbitradores partamos de la base que no es necesario que lo tengan. Pero si lo tuvieran, si no son partidores, puede ser, normalmente en la práctica dice cualquier persona que haga esas veces. Porque no son ministros de fe pública. Normalmente siempre, por precaución, lo que se hace es nombrar a un notario o a un secretario del tribunal. Pero ustedes, si les toca ver un expediente arbitral o van a un arbitraje, por ejemplo, el Campo Santiago, van a ver que el actuario o ministro de fe es un abogado de confianza del mismo árbitro. Lo mismo ocurre en el arbitraje internacional. La figura del secretario del tribunal no es en calidad de ministro de fe, pero sí el que sirve como para llevar o administrar bien el arbitraje. Como les digo, o sea, regla general, se habla de ministro de fe. Cuando calificamos jurídicamente ese ministro de fe, es solamente en el caso de las particiones, donde obligatoriamente su pena de nulidad tiene que ser autorizado por un notario o por un secretario del tribunal. En el resto de los casos podrían ser igual, un ministro de fe pública como podría ser un tercero que haga esas veces, que el que, por ejemplo, certifica que usted... me tocó incluso ver una vez un expediente donde el ministro de fe hasta hacía que no era notario ni receptor ni nada, que era un abogado y hacía hasta él mismo las notificaciones, porque había sido autorizado por las partes para eso. ¿Está bien, Elena? ¿Sí? Ya. Una última pregunta. ¿Necesita ser autorizado por las partes? Porque en el caso, por ejemplo, como ministro, el ministro de fe autoriza todas las diligencias. Da fe. ¿Ok? Sí. Lo que voy yo es que si se quiere darle, por ejemplo, o sea, ¿quién está calificado por ley para hacer notificaciones? Un receptor judicial. El receptor. ¿Verdad? Sí. Pero acuérdense que las partes pueden modificar ciertas normas procesales, incluso en materia de arbitraje de derecho. Entonces podrían decir, mire, ¿sabes que las notificaciones las va a hacer por cédula el mismo ministro de fe que tenemos aquí? Que puede no ser receptor, puede no ser notario, puede no ser nada. ¿No es cierto? Puede ser un abogado de la oficina que sirve esa vez. O sea, podría eventualmente hacerlo. Pero para ese tipo de situaciones excepcionales tienen las partes que autorizarlo. Y tienen que ser cuestiones en que la ley no establezca ningún requisito especial. O sea, si la ley me dice tiene que notificarse y no dice nada más, yo aplico la norma general. Notificarse por receptor. ¿Verdad? Ya, perfecto. Y en la práctica, cuando Sí. se requiere un ministro de fe, y por ejemplo, supongamos que es el secretario del tribunal, el árbitro cada vez que quiere emitir una resolución del arbitraje, tiene que pedirle al secretario, oiga, tímbremela, fírmela, No, ¿qué hace? la firma. Ahí hay Firma de todo. electrónica hoy O en sea, día, ¿no? Vía mail. no, ahora. mire, es que bueno que toque ese tema, porque yo tengo la discusión eterna con los notarios. A ver, los notarios son... Yo prefiero tener, cuando está en esa situación, prefiero tener un notario, por 1000 razones. Entre ellos porque así evito cualquier sombra de duda respecto de por qué me designaron en un tribunal. Prefiero ser un notario que sea un notario que tenga confianza. Y esto no pasa por notarios viejos o notarios jóvenes, o notarias jóvenes, sino que es un tema, por ejemplo, lo lógico para mí es que cuando yo tengo un actuario que no es notario, lo que hacemos es firmar con firma electrónica avanzada. Firmo yo primero, y después firma el abogado que tengo designado como ministro de fe. Pero en estos otros casos, el problema es que los notarios no tienen la posibilidad de poner, no sé si ustedes conocen cómo funciona la firma electrónica avanzada. ¿La han visto alguna vez? Para los que no la han visto, les explico. A ver. Este mano gigante llave. Tengo mi firma electrónica avanzada, que es esta. Y esta se enchufa a su computador. Y esto mantiene una información, que es un algoritmo o logaritmo. No sé, nunca me acuerdo lo que es. Un algoritmo que se incrusta dentro de un documento electrónico. Y para poder hacerlo, necesita tener mi clave. Y así queda certificado, y esto tiene valor probatorio de instrumento público. O sea, vale lo mismo que un instrumento público, un documento firmado por firma electrónica avanzada. O sea, entonces, lo que daría cuenta es que lo firmé yo y que el contenido corresponde a lo que yo firmé. De hecho, ustedes hacen clic en la información del documento, va a decir si hubo modificaciones después de mi firma. Lo que hace el número 2, el ministro de fe, es también poner su firma con la firma electrónica avanzada y va a ser con una fecha y hora posterior. En el caso de los notarios, ellos su firma electrónica la hacen a través de un sistema computacional.
no lo hacen a través de esto, o si lo hacen, no los veo. Entonces, lo que ellos hacen es que el documento en papel lo escanean y a ese PDF lo firman electrónicamente, que no es lo mismo. ¿Se fijan? Porque el documento original sigue estando en papel. Pero es una cuestión de que su sistema, el que tienen, ¿han visto ese fojas.cl? Ese sistema, la única manera que les permita después como recuperarlo es a través de ese medio. Pero no he visto ningún notario que me haya podido satisfacer en el sentido de que, mire, te mando un PDF, me lo firma y me lo manda de vuelta. No, tengo que mandárselo en papel, sí, el peor de los casos. Lo firma él y después me da una copia autorizada con firma electrónica avanzada, que no es lo mismo. No es lo mismo una copia autorizada con firma electrónica avanzada que un documento firmado con firma electrónica avanzada. Esto es lo mismo que cuando a ustedes les va a pasar llevar una fotocopia de una escritura pública autorizada ante el notario. Si ustedes la fotocopian de nuevo y la autorizan esa copia, no es una copia de la escritura pública. Es una fotocopia de la fotocopia de la escritura pública. Es lo mismo. Eso es lo malo con esa situación. Por eso los expedientes los tengo en papel y yo lo que hago es les mando el expediente al ministro de fe, lo firma y después yo lo escaneo. Es un poco arcaico. Los que sí tienen una situación diferente, por ejemplo, es el CAM Santiago, que invirtieron en una, no desconozco el CNA, tienen un módulo que se llama ICAM, y uno firma los documentos a través de eso, y los firma con firma electrónica avanzada, y las resoluciones del árbitro y secretario también son firmadas con firma electrónica avanzada. Pero eso es una iniciativa privada. No sé si eso contesta, Gaspar. Sí. Eso está, cosas procesales Cuando concretas termine cada pregunta, dígame el tiro porque así seguimos para adelante. ¿Se acuerdan en qué artículo, esto es para todo, está la forma de las sentencias? Porque hay artículos que uno no se puede olvidar del número, en el Código de Proceso Civil. Elena, que está ahí mirando y buscando, la vi que no me pregunta a mí. Empieza con 1 y termina con 0. El 170, ¿o no? 170, muy bien. El 170 nos indica cuáles son el contenido de las sentencias judiciales. Esa misma se aplica tal cual para el caso del árbitro de derecho, pero para el caso del arbitrador hay ciertas diferencias, porque como Elena está leyendo en el 170, dice las normas de derecho, como dice, identificación de las partes, por ejemplo. ¿Qué más dice? Más o menos igual, ¿ya? Que diga los numerales. Sí. La designación precisa de las partes, la enunciación de las peticiones o acciones deducidas y sus fundamentos, también de las excepciones o defensas alegadas por el demandado, las consideraciones. Para ahí. O sea, hasta el momento, si vemos cuáles son los contenidos de la sentencia del arbitrador, son más o menos las mismas, ¿verdad? Ya, siga. La enunciación de las leyes y en su defecto de los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo. Ya, aquí dice en el 170 que se aplica a los árbitros de derecho la enunciación de las leyes o de los principios de equidad con los que se pronuncia el fallo. A falta de ley. En cambio aquí dice que en el artículo 640 las razones de prudencia o de equidad que sirven de fundamento a la sentencia. Y aquí un dato muy importante es está faltando su deber de fallar conforme a la prudencia o la equidad, o la prudencia y la equidad, el árbitro arbitrador que funda su fallo en artículos de derecho estricto, de derecho sustantivo. No, porque Quiero escuchar su voz. la norma puede ser equitativa y prudente en el fondo. O sea, lo lógico es que la norma de derecho, sea una expresión de un acto del legislador que implica justicia e implica un acto prudente, porque siempre tenemos parlamentarios que son los que hacen las leyes que gozan de prudencia, ¿verdad? Después, ¿qué es lo más importante que nos falta, Elena? La decisión del asunto controvertido. Exactamente. Y esto es muy importante porque siempre se da una situación o una duda respecto de si el árbitro debe, aquí nos dice, por ejemplo, cuáles son la motivación. No dice motivación.
La sentencia siempre tiene que ser motivada, porque puede ser razón de prudencia y equidad. ¿Qué ocurriría si el árbitro dice, el demandante 1, el demandante 2, el demandante 1 dijo tal cosa, el demandado 2 dijo tal otra? Estas fueron las pruebas, y por prudencia y equidad le doy la razón al litigante 1. ¿Eso sería bien fundado? ¿Qué opinan ustedes? ¿Que no? No, porque de nuevo volvemos al principio fundamental que la sentencia tiene que ser un silogismo, o sea, tiene que bastarse a sí misma, tiene que tener un fundamento lógico. Y por tanto es parte del debido proceso también, del principio del debido proceso, que el justiciable, los ciudadanos, sepan por qué los condenan, por qué ganan, por qué pierden. Es propio del Estado de Derecho y propio del principio fundamental del acceso a la justicia y el debido proceso. O sea, no basta con tener un proceso que se haya cumplido todas estas formalidades en que se me dio traslado, tuve la oportunidad de contestar, no tuve la oportunidad de contestar, o lo hice o no lo hice, pudiendo hacerlo me quedé en silencio, no. También forma parte del debido proceso entender por qué me están condenando, por qué perdí, por qué gané. Y tiene que ser firmada por el ministro de fe, si lo hay, o un ministro de fe, o por 2 testigos en su defecto. Esto es bien importante a la hora de poder ponderar el asunto. Después, aquí no les voy a dar un poquito más de cháchara porque esto ya lo vimos en el caso de los árbitros de derecho, se aplican más o menos las mismas normas, lo pueden ver en el artículo 641. La única diferencia es que aquí la excepción es que sean apelables, porque los procedimientos de arbitradores no son apelables, a menos que haya establecido previamente un tribunal de apelación de segunda instancia. Bueno, aquí son más o menos lo mismo del 642 lo que le acabo de decir, que no procede a menos que tenga un tribunal de segunda instancia de arbitradores. Pero ¿qué ocurre con los árbitros mixtos? Se les aplicará las mismas normas en cuanto al fallo de las estipuladas para... en cuanto al fallo, las normas de juez de derecho, o sea, según las normas del 170, y para el procedimiento seguirán por las normas de los jueces arbitradores, que son las que vimos en anticipación. Y entonces, a mi respuesta, Francisco, después de esa larga introducción correcta, por cierto, ¿qué pasará con el recurso de apelación? ¿Procede o no procede? No me quedó muy claro, profesor, pero se dejarían las normas del árbitro de derecho, entonces creo que la apelación sería la excepción. No sé si es al revés o... Es al revés. Es al revés. Ya. Pero igual, estrellita por lo valiente. Se aplica entonces en los principios respecto a los recursos de los árbitros de derecho, por tanto, si no se han renunciado, procede el recurso de apelación. ¿Qué hacemos con la ejecución de la sentencia? Vamos a aplicar de nuevo el artículo 635, que nos dice qué cosa, que la ejecución de la sentencia se puede hacer ante el mismo tribunal, ustedes ya saben, con cumplimiento incidental, o en un procedimiento diverso, que sería ante tribunales de justicia, ordinarios de justicia. ¿Qué particularidades vemos en el árbitro mixto? Como Francisco lo acaba de decir, ¿sí? En este caso, para la ejecución, no me queda tan claro si ahí exhortan al tribunal ordinario, lo ofician. No, porque aquí lo que uno hace es llevarse la sentencia ejecutoriada, se la lleva al tribunal para ejecutarla. Obvio, la parte que ganó. Ya. La gananciosa. No es que tengamos que hacer el cumplimiento incidental en otro juzgado. El cumplimiento incidental es el mismo tribunal arbitral. Lo que hacemos es llevarnos la sentencia, que ya tiene fuerza ejecutiva, la llevamos al tribunal ordinario. Josefina tiene cara de duda. ¿No? No, perdón, está todo bien. No, sí, la duda no es algo negativo, así que no pide disculpas. Aquí es importante que si aplicamos el número de arbitradores, una duda sería si tenemos que tener un ministro de fe. Y aunque no lo dice el código, al menos yo creo que sí debería acompañarse o a utilizarse las actuaciones del árbitro a través de un ministro de fe. Tienen que ir patrocinadas por un abogado, porque justamente como no falla como arbitrador, ¿sí, Gabriel? ¿Gaspar? Tengo una duda.
desde el principio de este ramo, y bueno, que era un poco importante, que es, si yo digo, me someto al, soy árbitro, elegimos elegimos un caso árbitro mixto, aunque sea impropia la nomenclatura, Ya, pero pero vamos a resumir. y yo elijo la CAM para que resuelva, y su El procedimiento. CAM, el El CAM, CAM. perdón, el CAM. La otra es la coordinadora Arauco Mayeco. El CAM. Y quedo sometido al procedimiento que establece 100% o las partes pueden modificarlo si quieren. Ahí todavía nunca he entendido si es que... Ahí hay un tema bien relevante. A ver. El reglamento procesal del Centro de Arbitraje y Mediación, por eso se llama el CAM, porque es el centro, establece las normas de procedimiento. Por tanto, toda esta situación... vamos a las normas que vimos en el Código de Procedimiento Civil. Dice, las normas del procedimiento son las que establezcan las partes, y a falta de esas disposiciones se someterán a reglas de este título. ¿Verdad? Así es como se expresaba, o este párrafo, se expresa el Código de Procedimiento Civil. Si yo me remito, que me someteré al reglamento arbitral de la Cámara de Comercio de Santiago, ya tengo definidas cuáles son mis reglas de procedimiento, y por tanto yo no podría modificarlas, en principio, si no es con un común acuerdo de las partes. Ahora, el problema de modificar esas reglas, aunque sea como un acuerdo, es que muchas veces puedo dejar un procedimiento inconexo. Porque los reglamentos tienen particularidades. Si yo, por ejemplo, establezco que va a haber una triple apelación, no sé, esto viene muy a tono respecto a un fallo que se hizo poquito. 3 apelaciones. No me gustó la primera apelación, la segunda apelación, y ¿eso es válido? No. También podría, por ejemplo, si tengo un arbitraje en la CCI, decir que me voy a someter a reglas de procedimiento, pero no voy a someterme a las decisiones de la Secretaría o a las decisiones de la Corte de Arbitraje. Acuérdense que la Corte de la CCI no es una corte jurisdiccional, sino es un órgano administrativo. Eso no podría hacerlo, porque hay muchas remisiones del reglamento a decisiones de la Corte. Entonces, en principio, o sea, por base, yo podría modificar esas normas, pero no es conveniente, porque no sé primero si el reglamento me lo va a permitir, si la institución me lo va a permitir. ¿Ok? Pero si ya me sometí al reglamento de tal o cual centro, significa que esas son las normas de procedimiento. Entonces, quizás hay un desfase entre la teoría y la práctica. Si yo me remití al reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación o cualquier otro centro, esas son mis reglas de procedimiento. Ya no estoy en la situación que nos da el Código de Procedimiento Civil diciendo a falta de acuerdo. No, ya hay acuerdo. Si ya estando en el procedimiento, las partes dispusieran hacer algún cambio, por ejemplo, podrían hacerlo. Voy a dar un ejemplo que me corrija ahí, Francisco, pero por ejemplo, respecto de la prueba, de cómo se rinde la prueba, yo he visto que se toman libertades las partes. Por ejemplo, que se hagan transcripciones, que se acompañen por instrumentos escritos, y después podemos hacer modificaciones. Eso, por ejemplo, es un caso de, teniendo un reglamento, o habiéndonos sometido a ciertas reglas, estamos introduciendo modificaciones, que más que modificaciones son especificaciones. No sé si ahí queda más claro. Sí. Como no les veo las caras, no sé si siguen poniendo cara de duda. Ese es mi problema. El tema de los plazos, por ejemplo, mi duda siempre ha sido más por ahí. Si es que el arbitraje del CAM establece un mes, las partes pueden pactar 2 meses y eso sería más, como usted dice, más una especificación que una modificación. Lo que pasa, no tengo el reglamento a mano, pero el reglamento del CAM, estamos hablando del plazo de qué. Por ejemplo, de la presentación de la demanda se lo definen las partes en el primer comparendo. Ya. Tampoco me pero... sé al revés y al derecho el reglamento. No me lo sé al revés del derecho. De hecho, siempre tengo que andarme, porque tengo una mezcla de reglamentos, entonces también es importante, y eso se los hago como consejo de vida. Nunca se alejen del código, ni el reglamento, ni de nada. Yo, por ejemplo, si tengo que hacer una sociedad, llevo haciendo sociedad, voy para los 18 años haciendo sociedades. Y siempre que tengo que hacer, por ejemplo, el extracto, vuelvo al código, para que no se me pase nada. Son cosas que uno tiene que siempre estar presente, sobre todo cuando hay temas formales, estar con el código del reglamento al lado, aunque uno se lo sepa de memoria,
es mejor prevenir que lamentar. Por eso, si no se mandan patinadas como la del principio, que les dije que tenía un año de plazo el procedimiento internacional, y no tienen fecha, no tienen plazo. Entonces, la sentencia, los mismos requisitos del artículo 170, porque volvemos a decir, respecto al fallo, es un árbitro de derecho. ¿Cómo se valora la prueba? Aquí hay un tema que es bastante relevante. Como es un árbitro de derecho, es de acuerdo a las normas sustantivas, es decir, Código de Procedimiento Civil y Código Civil. José Pedro Silva, por ejemplo, es de la idea de que a pesar de que tenemos ciertas normas, nosotros tenemos un sistema de prueba legal o tasada. Esto también se da un problema, por ejemplo, en que yo he visto casos de árbitros de derecho o mixtos que dicen, mire, vamos a modificar esto y vamos a establecer que va a ser de acuerdo a la regla de sana crítica. Eso me queda la duda si es lícito o no es lícito. Lo mismo respecto de cómo tomar la prueba de testigo. Es bastante explícita la norma cómo debe hacerse. Entonces, cuando los árbitros, por ejemplo, las normas de procedimiento, que sean árbitros mixtos, establecen que van a hacer, por ejemplo, con affidavits o declaraciones escritas, y vamos a solamente citar a declarar aquellos testigos que la otra parte requiera, también es un tema que es discutible si se puede o no se puede. ¿Cuáles son las disposiciones comunes a ambos? Son las del artículo 644, que nos obligan a archivar. O sea, y esto es algo bien gracioso, porque yo acuerdo siempre con Ricardo Galvez, que fue mi profesor de procesal, decía que cuando se morían los abogados, lo primero que encontraban era el expediente. Porque nunca los mandaban en archivo. A veces, incluso los expedientes antiguos, los que eran de hojitas rosadas del tribunal, los tenían en su casa. Y es verdad, porque, por ejemplo, otra vez me tocó cerrar un caso que tenía sede en San Bernardo, y cuando mandé a dejarle el expediente al tribunal, al archivo judicial, no me lo querían recibir. O sea, imagínense, la archivera judicial, tengo 80 años de archivera judicial, y no habían recibido nunca un expediente arbitral. Aparentemente, o al menos el funcionario que tocó. Entonces, eso es bastante importante. Y yo les decía también, en el archivero de Santiago hay que mandar un oficio. Ahí los que me preguntaban, hay que hacer un oficio. Le dan un número de legajo y ustedes son como un tribunal, entonces van a ir a un archivo que es individual y tienen que ir cosidos los expedientes. Cosidos, para que no se pierda nada. Y eso respecto del arbitraje doméstico. Respecto a las medidas precautorias, recuerden, esto voy a hacerlo súper rápido, que el arbitraje es una jurisdicción análoga a los tribunales ordinarios de justicia y por tanto están habilitados para dictar y ordenar medidas precautorias. Esto también lo podemos reafirmar por el artículo 2º y 3º del Código de Procedimiento Civil, y lo que sí, cuando son medidas que implican apremio o medidas que afectan a terceros, vamos a tener que exhortar al Tribunal Civil para que nos colabore. ¿Qué ocurre con las medidas prejudiciales precautorias? Aquí vuelvo a hacer la distinción entre lo que sería un compromiso en Chile y una cláusula compromisoria. Si el tribunal está constituido en un compromiso, es decir, yo fui donde el árbitro, notifiqué, el árbitro aceptó, ya tengo tribunal, no tengo una demanda, y por tanto yo podría pedirle a ese mismo tribunal arbitral ya constituido que me otorgue una medida prejudicial precautoria. En caso contrario, podría ir directamente a un tribunal civil a pedir la medida prejudicial precautoria, pero eso me deja condicionado a tener que interponer la demanda dentro de 10 días. Ahora, importante detalle, ¿qué se entiende por interponer la demanda? Porque ya hemos dicho varias veces que en realidad cuando me designan un árbitro, propiamente no tengo una demanda, hasta varios días después de que está constituido el compromiso. Se puede entender aquí que la solicitud de designación de árbitro implicaría el cumplimiento de ese requisito de interponer la demanda dentro del plazo que me estableció el tribunal para mantenerme la precautoria. Por último, en materia de recursos, ahí tienen a su legalmente rubia, que va en objeción. En arbitraje de derecho nos caben todos los recursos si nos han renunciado. Y en arbitraje arbitrador, si una apelación va a proceder únicamente si tenemos tribunal de arbitrador de segunda instancia. La casación en la forma siempre es permitida. Acuérdense que la casación en la forma, por ejemplo, es haber faltado algún trámite esencial establecido por la ley. Como el procedimiento no lo establecieron las partes, se da una paradoja.
ahí son las partes las que establecen y determinan cuáles son los trámites esenciales. Y la canción en el fondo, ¿por qué creen que está prohibida? Porque no falla conforme a derecho. Muy bien, porque el caso en el fondo es por infracción de ley. Ahora, importante también que lo sepan, que por mucho que ustedes renuncien a los recursos procesales, hay dos recursos que, el último se lo voy a explicar más rato, que no se pueden renunciar a pesar de que las partes lo digan. Yo he visto incluso casos en que los tribunales, perdón, los acuerdos arbitrales dicen, incluido casación en la forma y la queja. Pero a pesar de esa renuncia explícita, se ha fallado, incluso por las Cortes de Apelación, la Corte Suprema, que esa renuncia no vale. O sea, siempre tiene que estar vigente el recurso de casación en la forma, por ultra petita incompetencia, y el recurso de queja. ¿Por qué creen que la casación en la forma y el ultra petita incompetencia se tienen que mantener? Porque hay como una especie de orden público comprometido con esas causales. Pero vamos directamente a lo que es el arbitraje. ¿Quién le da la competencia o quién le da la competencia al árbitro? Las partes le dan Las la partes. competencia. ¿A través de qué? ¿A través de qué le dan ¿La competencia? demanda? No, porque antes de la demanda. A través de una Porque cláusula yo- o un compromiso Cláusula. arbitral, ¿o no? Exacto. O sea, si no tengo una cláusula arbitral, no tienen competencia. Y ahora, la cláusula arbitral, ¿cuáles son unas razones de las patologías? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama? Que el resultado del juicio fuera vinculante para las partes o forzado en ese sentido. O sea, Ese fue el que no resultado fuera- final. Pero, por ejemplo, si yo pongo la cláusula arbitral, toda aquella cuestión o controversia que derive de la interpretación del contrato será resuelta por árbitros. Y no digo más. que restringe demasiado la materia que se tiene que dirigir Ajá. el árbitro Ahí si sería se sale de esa patológica, pero materia. y exactamente, lo que estoy fijando ahí es la competencia del árbitro. El árbitro no puede resolver más cosas de las que las partes le han dado. En la cláusula arbitral o después por un acuerdo posterior, que podría ser, por ejemplo, si convocaba a las partes a esta audiencia que yo les contaba de fijación de base de procedimiento, deciden ampliarlo a otras materias, a otras cuestiones, eso también forma parte de un acuerdo de arbitraje. Pero justamente la incompetencia viene dada por el límite que le han dado las partes a través del acuerdo de arbitraje. Y la ultra petita, evidentemente, eso corresponde a dar más de lo que las partes establecieron. Y el recurso de queja es porque, a pesar de que un tribunal no lo consideramos como dentro del Poder Judicial, los tribunales superiores tienen la superintendencia correccional y correctiva de los tribunales que están a su cargo. En el caso concreto, el recurso de queja como procede contra qué tipo de sentencias. Elena, que quería prender el micrófono. Deberíamos tener una especie de, como en los concursos, un gong, así como que se prenda. Recurso de queja, no me digan que no lo han visto, porque siempre sacan el pillo que no hemos visto sucesorio, no, que no hemos visto familia, que no hemos visto ni el acto jurídico. ¿Con qué? Sobre aquella resolución sobre la que no procede ningún otro tipo de recurso, ¿no? Recurso de queja. Sí. Pero el fundamento. No me acuerdo de la causal así como por ley, pero es como cuando el juez... ¿Es cuándo? ¡Ah! Bueno, ok, Elena. ¿Es cuándo? ¿Es cuándo? El juez ha incurrido en un grave falta a sus deberes. ¿No hay grave falta a sus deberes? Manifiesta falta o abuso. O sea, la sentencia es abusiva. O sea, y una de esas es no cumplir la ley. El problema del recurso de queja es que se mal utiliza como una manera de poder ver el mérito de la cuestión. Y el recurso de revisión procede, para que Elena lo sepa, para que no diga más es cuando, diga procede, cuando, de que suena mejor, procede cuando se ha dictado una sentencia fundada sobre prueba ilícita. Cuando digo prueba ilícita, más que prueba ilícita, prueba fraudulenta. Por ejemplo, un falso testimonio,
podrían ser causales de un recurso de revisión. Lo que se llama, el principio se llama cosa jugada irrita, que es aquella cosa jugada que viene de algún elemento fraudulento. Y ahora me tocaba la clase de hoy día, que era la de arbitraje comercial internacional. Sí, ¿Puedo hacer alguna que es la hora. pregunta respecto al horario de los exámenes? Tengo anotado para el día 9 a 13 alumnos y para el día 16 a 10 alumnos y a 3 alumnos que todavía no se han inscrito. Entonces, para efecto de abrir los cupos, me gustaría